que podamos dar fruto. Que ya saquemos todo lo que tenemos guardado dentro. Todo lo que hemos acumulado, todas las palabras que hemos guardado, todas las palabras que hemos memorizado, las vivencias que hemos tenido con Dios, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos despierta, que ya lo saquemos, hermano, que ya no lo reprimamos más. Y vamos a ir al tiro a la palabra, porque de aquí empieza todo. Y Dios me lo dijo de esta manera: hasta que el cambio sea real. Eso fue lo único que me dijo. Hasta que el cambio sea real. Amén. Vamos a ir a Isaías 7. Esta palabra es súper precisa y concisa. Y ahí me quedó. Porque dice mucho. Son 3 líneas, pero dice mucho. Amén. ¿La tenemos? 7:15. Isaías 7:15. Amén. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Cualquiera de las personas la hubiera pasado por alto esa palabra. Pero como cuando ya hay entendimiento, ya hay sabiduría de Dios, para la mayoría de que están acá, debería quedar. A mí me quedó. ¿Y qué es lo que me hice con esto? Sea dulce, como decía el Espíritu Santo anteriormente, sea dulce o sea salado, debemos tomarlo igual. Igual. ¿Y qué más dice? Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Hermano, hasta que ya sentemos cabeza, como que se dice afuera. Y va a seguir hablando y te va a seguir dando dulce, te va a seguir dando salado, pero así como vamos a sufrir de hipertensión. Mantequilla y de miel. Sepamos que las cosas de Dios son muy difíciles de entender, hermano. A veces son muy difíciles de comprender los planes de Dios. Pero les ha dicho muchas veces que si no hay disposición, ¿para qué estamos en las cosas de Dios? Porque muchos buscan bendición, pero malinterpretan la palabra o el concepto de bendición en las cosas de Dios. Las bendiciones no son las cosas materiales, hermano. No son estatus, no son puestos, no es protección para tu familia. Sí, Dios abarca muchas cosas de eso. Pero eso no es lo primordial. La bendición de Dios es lo espiritual en uno. El proceso y la renovación en uno, porque eso es constante. Lo que tú hiciste ayer o lo que actuaste ayer, ya fue. Hoy día es otro día. Es otro proceso. Cada día es un renuevo nuevo. Como dice, renuevo, cada día. A veces te levantáis de buen ánimo, a veces te levantáis con poco ánimo. A veces te levantáis con energía y a veces te levantáis sin ganas de hacer nada. Pero eso no quita que Dios nos siga ahí. Que el Espíritu Santo nos siga ahí. Que nos siga mostrando, que nos siga hablando, no solamente a través de la palabra, a través de una alabanza, hermano, a través de alguien que está afuera y que ni siquiera está en las cosas de Dios, porque Dios nos habla de distintas maneras, solo hay que saber escuchar. A veces unas 2 frases, 2 palabritas, no de repente ni siquiera quieras escuchar todo el cagüín, o todo el comentario, o toda la historia. Son 2 cositas precisas que nos quedan. Y Dios te habla, dice, hey, esto no, esto sí. Entonces, eso significa el renuevo. Cada momento, cada día. Hacerlo constante. Porque hablamos de pereza, hablamos de conformismo. Hermano, la pereza y el conformismo es parte de nuestra vida. La única manera de sobrellevarla es con Dios. Nosotros hacemos pereza en nuestras vidas. Nosotros hacemos conformismo en nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero con nosotros? Nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestra alma. No es que se conforme, hermano.
Es que llega un punto donde te sentís y la mente te trabaja y te dice, hey, es siempre lo mismo, es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. No. Porque si te ponía oído espiritual y le pedía a Dios que te dé oído espiritual, no va a ser lo mismo siempre. Amén. Hermano, nunca es siempre lo mismo. Nunca. Porque puede cambiar el que está aquí también, sí. Pero la palabra tiene muchas revelaciones en distintas formas. Por eso se habla de distintos niveles. Yo te puedo decir eso, alguien que no sea doctor de la palabra, alguien que no entienda, te digo, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Alguien que no tiene discernimiento, alguien que no tiene comprensión lectora incluso, no lo va a entender. Independiente que sea de la palabra de Dios. Imagínate nosotros, que hay entendimiento, que hay discernimiento. Ahí digamos que algo de sabiduría. Digamos que la hay. ¿La podemos comprender? ¿A un cierto nivel? Sí. Pero más allá, ¿podemos? ¿Podríamos hacerlo? Como decía el Espíritu Santo anteriormente. ¿Podrían? Sí, sí podemos. Sí podemos. Por eso algunas veces las palabras no es que se repitan, es que se expresan de distinta manera. Porque a mí esta palabra me da una relación distinta que a ella, o a ti, o a ti. No siempre es lo mismo. Entonces, si nos cerramos en ese encasillado de decir, no, que la iglesia siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Hermano, esto no es un show, esto no es un espectáculo, como dicen por ahí. No hagamos show y espectáculo de las cosas de Dios. Hay una palabra que me tengo dando vueltas hace varios días, se lo expresé a Alejandra. La palabra dice apostasia. ¿Sabemos lo que significa apostasia? Sale en la Biblia. Me sigue dando vueltas. Apostasia viene de la palabra del concepto apostar. Cuando se dice apostar a la fe, ya. Y al que no lo crean, nosotros nos seguimos manteniendo en la línea de Dios. Porque en otros lados hacen cosas, pero completamente distintas. Amén. Hermano, arman espectáculos, arman show, hacen baile, invitan gente de afuera, cantantes de afuera, bailarines y ese tipo de cosas. ¿Y la palabra y Dios dónde queda? Amén. ¿Para qué? Para esto. ¿Para qué? Para esto. La imagen. Y uno no comprende cómo están llenas esas iglesias. Yo hasta hoy no lo comprendo de verdad. Una vez dije, pasé por el foro de una iglesia y parecía literalmente una caja de ratones. Así, de verdad. Suena feo, pero eso parecía. Entonces, que ya nosotros nos mantengamos, a pesar de los años que llevamos, nos mantengamos en la palabra, es muy bueno, hermano. Amén. Hermano, es muy bueno. Porque aquí no manda el hombre, aquí manda Dios. Amén. Y no hemos regido por eso. Amén. No hemos regido por eso. Entonces, si Dios nos va a seguir hablando de lo salado y nos va a seguir hablando de lo dulce, tomémoslo igual. Porque por algo se expresa. Para algo se expresa. Amén. ¿Para qué? Para que demos fruto. Porque de niño pasamos, porque de niño pasamos a la adolescencia, en donde ya sabemos lo bueno y lo malo. Pero esto lo desechamos muchas veces para apresurarnos al error y a lamentarnos después. ¿Cómo son los adolescentes? Todos fuimos adolescentes, así como fuimos niños. El niño es terco, no hace caso, no entiende y a veces no escucha. Ya pasamos por eso porque eso es el principio cuando tú llegas a las cosas de Dios. Pero cuando trae la adolescencia, ¿qué hacen los hijos? ¿No quieren escuchar? Saben que el padre tiene la razón, pero no quieren escuchar. No quieren entender. Entonces, cuando ya se crecen las cosas de Dios, uno recién y después lo comprende. Y eso es lo que hacemos nosotros ahora, hermanos. Estamos recién empezando a comprender las cosas de Dios. Porque al principio no queríamos. Y como decía el Espíritu Santo en la oración, la carne nunca quiere. El alma nunca quiere. El sentimiento quizás se somete. Pero la carne nunca va a querer las cosas de Dios. Es enemiga. Hace enemistad con Dios.
Entonces, ¿qué es lo que fabrica la carne? Pensamiento. ¿Y qué hacen los pensamientos? Hace mucho frío, te puedes enfermar. Si un riesgo, todos nos enfermamos. Si no, porque falté un día no te vas a enfermar nunca más. Hay un partido de fútbol. Tengo trabajo, cosas que hacer. Y eso hace la mente, eso hace la carne, te pone obstáculos. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos emplazando a Dios, lo estamos sacando de su lugar y estamos poniendo cosas de nosotros. Cuando se persona ve que Dios es prioridad o debiese ser prioridad y no responsabilidad, ya nosotros ponemos nuestras responsabilidades primero. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hermano, nos quitan a la gente y dice, no, que no cree en Dios, es que no tiene fe. Hermano, todos tenemos fe, todos tenemos nuestra manera de creer en las cosas de Dios, porque la fe la tenemos dentro. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta el punto de solo venir, escuchar la palabra y no dejar que Dios actúe en tu vida? ¿Hasta ese punto? O decirle, no, Dios, te entrego todo, actúa tú, muévete. Si me hablas y me decís, hace esto, yo lo hago. No me quejo ni respondo. No te niego y te digo que no. Lo hago. No pasamos de esa línea ya. No queremos quedar con lo que tenemos. Entonces, estamos mitad y mitad. Es como un puente. Un día estamos acá, el otro día pasamos al otro lado. Nos preocupamos de otra cosa, pasamos el puente, las cosas de Dios. Y no dice ser así, hermano. Si Dios debería abarcar todo nuestro mundo. Todos nuestros pensamientos, nuestro trabajo, nuestras amistades. Porque Dios te ayuda a elegir todo. Y te muestra todo. Yo te digo honestamente, yo ya me quedé sin amigos. Así que se llaman amigos. Porque Dios me mostró todo. Lo que me conviene y lo que no. Amigos de la infancia, hoy ya ni te juntáis con nosotros, hoy ya ni estáis con nosotros. Pero porque no me conviene, hermano. Es lo mismo en las cosas nuestras. Si algo no te conviene, aléjate de ahí. Si ves que estás en una situación, toma decisiones. Pídele a Dios. Si así funciona esto. Si te quedas con todo lo que tenés, lo único que decís, vas a entrar en una rutina, en un círculo vicioso. Vas a estar así los 365 días del año. Todos los días, todos los días. Como decía el Espíritu Santo, nos estamos siguiendo la cola. Nosotros mismos. Quizás a Dios sí le va a doler en el sentido de que están las cosas de Dios, pero no quiere. ¿Y qué hace Dios? Toma otro. Toma otro. Y nosotros descaradamente, ¿y por qué toma el otro? Si yo llevo más tiempo, si yo oro bien, si yo canto bien. Porque Dios cuando te dio la oportunidad dijiste que no. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? En nuestras vidas, en las cosas de Dios. ¿De qué nos quejamos? De verdad. ¿De que Dios no nos habla? Dios habla. ¿De que Dios no se muestra? Dios se muestra todos los días. Por algo te levantáis, por algo abrís los ojos. Ahí se muestra Dios. Por algo se levantan tus hijos, despiertan tus hijos. Por algo tienen salud tus hijos. ¿No se muestra Dios? ¿Vos tenés fuerza, tenés ánimo para trabajar? ¿No se muestra Dios? Ahí actúa Dios. Porque nosotros por nosotros nos quedamos acostados todo el día, estirados, sin querer hacer nada. Y algunas veces teniendo obligaciones, hermano, porque la carne nunca quiere. Pero habla de placeres, habla de deseo. Y ahí es cuando empezamos a fabricar nuestros propios dioses. Porque hay dioses, hermano, y dicen, no, pero es que ¿cómo es que creamos un dios? Sí, creamos dioses. Teléfono, la tele, el fútbol. A veces incluso las cosas del hogar. ¿Han escuchado esa palabra que dice trastorno, a ver, se me olvidó, obsesivo compulsivo? Cuando dicen, no, que yo soy obsesivo compulsivo, me gusta tener todo ordenado y limpio.
Eso también son cosas del mundo. ¿Por qué? Porque nos afanamos en eso. Hay cosas que ni siquiera pensamos que son así, pero nos enfocamos en eso. De repente, mucho tiempo para los hijos también es afanarse. Porque los hijos también hay que dejarlos crecer. Pues. Ese concepto de padre o madre sobreprotector, sí, después se van a ir, hermano. Después, ni Dios lo quiera, o no sea así, pues pesadito, no te van a dar ni bola. No te van a dar ni bola. Porque los hijos son prestados. Los hijos son prestados. Pero esto es lo que te ayuda a enseñarles, a vivir, a cómo sobrevivir afuera. No tanto el tema ideológico del trabajo, de la profesión, necesito que tengáis un título, que seáis un profesional. Hermano, esos son puros conceptos de afuera del mundo, ¿no? Yo conozco gente que es profesional, tiene título, tiene posgrado. Y como persona, son un asco. En su corazón no tienen nada. Son insensibles, no tienen empatía. Pero tienen título, son profesionales. Vienen de buena familia. Tienen plata. Hay dinero. Por eso se malentiende la bendición. Porque en el mundo la bendición no existe. Si uno se lo propone como hombre, podía obtener muchas cosas materiales, ¿sí? Pero en lo espiritual, solo no podemos. ¿Quién te da lo espiritual? ¿Quién te bendice de lo espiritual? Solo Dios. Y la única manera de lograrlo es buscándole. Estar acá, escuchar sus palabras, pero dejar que trabaje. No solo escucharla, no ser solamente oidores olvidadizos. Tomándola. Entonces, cuando no le oímos a su palabra y oímos más al corazón, lleno de vanidades, no solo desechamos el crecimiento, sino que le damos la cabida a otros dioses que están afuera. Con esto hacemos que todo lo que viene de Dios pase a ser una cosa más como cualquier otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Han escuchado esa palabra que dice, oye, tenía un hobby? Yo tengo un hobby. Pequeño, pero es un hobby. Me gusta hacer deporte, me gusta jugar a la pelota, al fútbol. No solamente verlo, me gusta jugar al fútbol. Desde chico lo hago. Ese es mi hobby. Ya, hay personas que las cosas de Dios, a Dios lo hacen hobby. Lo hacen un pasatiempo. Así cuando lo expresé dije, cuando vais al gimnasio, te hacía una suscripción y vais 3 veces al gimnasio. No queréis venir 3 veces a la iglesia. Y ahí pagáis. Y en el gimnasio también vais cuando queréis. A veces las cosas de Dios, hermano, o nuestra vida en las cosas de Dios, las convertimos en hobby. Las convertimos en hobby. Las convertimos en placeres. Hermano, las convertimos en placeres inconscientemente. Llevándonos a lo malo mientras nos alejamos de Dios. Porque en principio podemos estar en las cosas de Dios, podemos estar compenetrados, estar atentos en Él, que nos hable, y nosotros escuchando también, pero llega un punto donde ya no escuchamos, sino que nos detenemos. Y los demás empiezan a avanzar y nosotros estamos ahí. Y todos los demás se alejan, y tú te quedas ahí. Pero no te quedas ahí porque Dios te está dejando ahí, te estás quedando ahí por tu propia voluntad. Por tu propia voluntad. Amén. Jeremías 13:10.
No hagamos hobby a Dios, no lo hagamos un pasatiempo. Porque se supone que si Dios está en nuestras vidas, es eso, en toda nuestra vida, nuestro diario vivir. ¿Amén? 13:10. Amén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que van en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrán a ser como el cinto que para ninguna cosa es buena. El cinto antiguamente en la época de Moisés, si se puede decir así, era una esta solamente de adorno. Por eso le dice su palabra. Es un adorno. Nada más que eso. Y nosotros estamos haciendo eso de Dios, un adorno en nuestra vida. Oh, ya lleva a la iglesia. Sí, pero sigue siendo la misma. Es un adorno más que vaya a la iglesia. Nosotros lo hacemos un adorno. Nosotros lo hacemos un hobby. Nosotros lo hacemos un placer. Nosotros, mira lo que es la cosa. Nosotros, de lo que es Dios, lo hacemos estar en nuestras manos. Nosotros hacemos esto. Es como si tuviéramos a Dios en nuestras manos y dispusiéramos de Él cuando quisiéramos. ¿Se dan cuenta de lo grave que es eso? Amén. Como que yo todavía no lo puedo dimensionar en serio. De lo que es Dios, a nosotros como personas, a disponer de Él cuando quisiéramos, cuando queramos. Que estoy mal, busco a Dios. Que estoy pasando un mal momento, busco a Dios. Que me enfermé, busco a Dios. Que mi hijo se enfermó, busco a Dios. Que pasó una desgracia, me acerco a Dios. Y viceversa. Cuando te bendice, y ni siquiera ahí, hermano, nos acercamos a Dios. Porque luego lo decía, la bendición no es material, es espiritual. Esa es la verdadera bendición. Es la que te hace crecer, la que te hace cambiar, la que te hace madurar como persona. Porque tú se puede acercar a una persona que tiene 45, 50 años, una edad aceptable, un tema de madurez. Pero lo espiritual, ¿será madura? ¿Entenderá o comprenderá algo de Dios? ¿Qué creerá de Dios? ¿Cómo será Dios? No, es lo mismo nosotros. Tanto tiempo, ya la madurez espiritual debería ser muy grande. Y digo debería porque aún no lo es. Hay, hermano, hay madurez espiritual, pero no la que nos debiera corresponder ahora a nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos peleando por cosas muy vanas. Porque la iglesia sigue metida en un círculo vicioso que lleva harto tiempo. No solo aquí, en muchos lugares. Y nos quedamos con eso. Y nos enfocamos en eso. Y se hizo hábito. Al punto incluso de tener religión, de estar en religión. Entonces, si no salimos de ahí, no va a haber fruto. Y los que vayan llegando se van a seguir metiendo al círculo. Corazones nuevos van a llegar y se van a seguir metiendo al círculo. Pero Dios no quiere eso. ¿Se han percatado cuando llegan corazones nuevos y el Espíritu Santo los toca? Y ellos están gozosos, y saltan, y están alegres. Y nosotros, como que ya nos acostumbramos. No, yo sentí a Dios y ay. Mira, ahí estamos limitando al Espíritu Santo. Ahí lo estamos limitando. Los novitos cuando llegan y se entregan al Espíritu Santo, ponen un corazón dispuesto, levantan las manos, derraman sus lágrimas, hermano. Solitos de repente pasan adelante. Y nosotros lo hicimos hábito. Lo estamos haciendo hábito ahí. Lo estamos haciendo hobby. Porque sabemos que la presencia de Dios está aquí. Sabemos que la podemos sentir. Pero ya no la disfrutamos como antes. Así es. No la valoramos como antes. No le damos la importancia que debiese tener o como se la dábamos antes. Porque antes anhelaba buscar de la presencia de Dios, hermano.
Y usted me va a decir, ¿y cómo puedes saber? Si estaba de chiquitito. Yo también lo vi. La gente anhelaba buscar de la presencia de Dios. Amén. Terminaba la predicación, terminaba la reunión. Pude sentir la presencia de Dios, pero se buscaba el anhelo. Y ahora que está, ahora que la tenemos aquí, Amén. no la disfrutamos. Así es. Hermanos, no la disfrutamos. Sabemos que habiendo 2 o 3, la presencia de Dios baja igual. Si se busca de corazón. ¿Pero la disfrutamos de corazón? En el momento cuando estamos ahí, damos gracias. Gracias, Padre, por tu presencia. Lo hacemos. Amén. Amén. 13:10. Dale. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, cuando el corazón nos engaña. Amén. Yo creo, yo siento, es que yo sentí esto, es que Dios me hizo sentir esto. ¿Dios o tú mismo? Dios o tú mismo. Cuando alguien me dice, no, es que Dios me hizo ver esto, ahí me cuesta aceptarlo, la verdad. ¿Por qué? Porque a mí, para que me hable Dios, me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. Porque si Dios me dice, hey, te tengo que expresar, hey, necesito que hables tú, yo no es que tenga un cuaderno lleno de predicaciones y hechas de antes. Hermano, si Dios te va a usar, te va a decir en su momento. Amén. No el tiempo, porque tú de repente yo de repente me preocupo así. Yo digo, Dios, ¿qué me vaya a dar? Dame algo. No estoy a tiempo. Y deberíamos saber a esta altura que los tiempos de Dios son distintos a los de nosotros. Pero de repente sí entra la preocupación, pero la preocupación de hombros, claro, somos personas. Pero Dios siempre da algo. Siempre. Y si tú le buscáis, Él te va a hablar, pero te va a hablar de una manera distinta a la que tú crees. Porque todos piensan que estando aquí, Dios te habla. Sí, Dios a veces habla de la palabra. Pero a veces no te habla necesariamente aquí. Amén. A través de un sueño, a través de una alabanza. Porque las situaciones de cada uno son distintas. Todas las situaciones de cada uno son distintas. Porque esto miente mucho. Uno puede estar pasando muchas cosas. O quizás no uno, un familiar, un pariente cercano. Y esto es lo que miente. Entonces, si Dios te da una palabra, quizás para ti es distinta, quizás para ti es distinta. Porque Dios habla al corazón. Está en nosotros que lo tomemos. Entonces, cuando ya comenzamos a desechar la palabra, los consejos de Dios, las correcciones, las exhortaciones o el Espíritu, cuando habla, comenzamos a alimentarnos de la ley del hombre, vanidad y deseo. ¿Se entiende? Amén. Cuando ya desechamos la palabra, ¿qué es la palabra? La exhortación, la revelación, el consejo, las correcciones. Cuando ya empezamos a desechar eso, empezamos ¿a qué? A escuchar al otro. Empezamos a escuchar voces ajenas a los de Dios. Amén. ¿Por qué se dice esto? Porque a veces empezamos a escuchar gente que no debemos escuchar. Amén. Gente que quizá estuvo en las cosas de Dios o está entrando en las cosas de Dios, pero por eso lo digo, cuando lo hace el hobby, empiezan a practicar con los demás. Entonces empiezan a hablar literalmente pura burrada. ¿Y qué hacemos nosotros? No, porque están las cosas de Dios, le creemos, lo tomamos. ¿Se entiende? Amén. No creamos todo lo que supuestamente viene de Dios. Amén. Amén. No lo hagamos. Porque se ha dicho antes, si es de Dios, Dios te lo va a confirmar. Amén. Si es de Dios, Dios va a venir antes y te lo va a decir. Amén. Porque Dios siempre viene antes. El Espíritu Santo siempre viene a hablar antes. Amén. Y llegado el momento,
Da. Dios, eso es lo que me dijiste tú, ¿verdad? Es de ti. Y te confirma o no. ¿A qué no le ha pasado eso? De repente Dios te confirma. Pueden pasar una semana, un mes, 2 meses y Dios te habla y te confirma. Pero no pongamos oído a cualquiera. Hay muchos pastores que hablan. Pero Dios no está ahí. Quizás le buscan, pero de la manera equivocada. Y a nosotros nos llaman anticuados. Pero Él prefiere ser anticuado, hermano, pero hacer las cosas bien para Dios. Hacerlas bien. Manteniéndose centrado, ordenado. Entonces no podemos generar fruto alguno. Y mucho menos escuchar y entender a Dios. Si estamos preocupados de nuestras cosas. Estamos preocupados de escuchar a otras personas. O a otros dioses. ¿Cómo Dios te va a hablar si estás escuchando a alguien más? Cuando estás en una conversación de 3 personas y están hablando a los otros 2 y tú le estás hablando a una. ¿Me estás escuchando? Lo mismo pasa con Dios. ¿Me prestaste atención de lo que te dije? Te dice Dios. No, la verdad no te escuché. Claro, porque estás pendiente de otra cosa. Estás escuchando otra cosa. Si Dios te va a hablar, va a ser entre tú y Él. No va a haber intermediario. Cuando Dios te hable de verdad a ti, cuando Dios te quiera hablar a través de alguien, te lo va a decir. Pero no están los 3 ahí en la misma situación, no puede. Porque entonces no estaría Dios ahí. Te estoy hablando, me estás escuchando. Espera un poquito que estoy. Es lo mismo. Entonces Dios no nos va a hablar ahí. Y mucho menos lo vamos a escuchar. Nuestros deseos y pasiones no pueden convivir con el Espíritu Santo. Nunca. Escucha, nuestros deseos y pasiones no pueden convivir con el Espíritu Santo. Si esto domina nuestras vidas. Deseo y pasión. La palabra deseo, pasión, sentimiento, anhelo, cosas que nosotros fabricamos. Todos tenemos anhelo en nuestro corazón, todos tenemos cosas para con nuestros hijos, para, digamos, nuestro futuro. Porque algunas veces cometemos el error también de proyectarnos, pero eso no lo sabemos si Dios es el que nos da la vida. Porque cuando dice, si Dios quiere, hermano, Dios siempre quiere, somos nosotros los que le ponemos trabajo. Entonces cuando nosotros ponemos anhelo, ponemos pasiones, cosas que a nosotros nos gustan, y eso predomina en nosotros, Dios no nos va a hablar. ¿Por qué? Porque andamos en nuestra propia prudencia, nuestra propia voluntad, como que dice, nuestro propio sentido común. Sentido común cuando uno dice, no, está bien, no. O creéis que estáis haciendo las cosas bien. El sentido común humano erra. ¿Por qué? Porque Dios no entra ahí. Y Dios te lo hace ver. Estás equivocado. Por eso esto, hermano. Por eso es la palabra. Por eso es la revelación. Para botar todo eso. Para botar el sentido común. El pensamiento de uno. Para eso es. Porque todo esto, el Espíritu Santo no puede convivir ahí. O soy tú o es Dios. Tú siempre vas a ser tú. Pero nunca vas a dejar de ser si estás en Dios. Seguimos siendo lo mismo siempre. Me refiero físicamente. Pero estando con Dios, por dentro es todo distinto. Todo tiene que cambiar. Todo. Todo. Hasta de lo más pequeño. Siempre primero desde dentro hacia afuera. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de movernos, nuestra forma de mirar, nuestros gestos, todo. De adentro hacia afuera.
estando con Dios. Pero cuando no estamos con Dios, seguimos siendo los mismos. Actuamos igual. Respondemos igual. Tenemos los mismos gestos. Alzamos la voz de la misma manera cuando nos enojamos. Porque si hubiese un cambio, por más que te enojí, se notaría. Por más que te molestí o no te agrade, se notaría. Yo en lo personal como hombre soy muy sarcástico. Soy muy irónico. Dios lo sabe. Y le pedí a Dios que me cambie eso. Y la única forma de hacerlo a veces, hermano, es cerrando mi boca. ¿Por qué esto? Si uno la abre, ¿dónde mete literalmente deja la escoba? Entonces, para ver un cambio, la refrenamos primero. Ciérrala primero. Cállate primero. Es el primer paso. Después Dios te dice, expresa esto. Y te va a dar las palabras. Te va a dar la forma de decir las palabras. Es lo mismo las cosas, es nuestro proceso, hermano. Es lo mismo el crecimiento en Dios. Porque yo te voy a decir, toma, ora. Ya, vaya a orar. Y después, en la siguiente reunión te puedo decir, ora de nuevo. ¿Y qué es lo que salta primero ahí? ¿Y por qué yo de nuevo? ¿A qué no la vas a dar? A mí me pasa. Yo lo he dicho. ¿Y por qué yo de nuevo? Porque el cambio es constante. Porque no porque te toque una pura vez vaya a cambiar. No. Tiene que ser constante, se trabaja. Se trabaja para cambiar. Se trabaja para mejorar. Así como trabajamos afuera para mejorar nuestra vida, nuestros hogares, nuestra economía, todo. Es lo mismo en las cosas de Dios. Se trabaja. Constante. Se tiene que hacer lo mismo cada cierto tiempo hasta cambiar algo. Hasta que algo cambie. Y ahí mejoramos. Entonces llega un punto que ya no vaya a hacer lo mismo que hacía antes. Porque Dios te mostró cómo hacerlo. Amén. Gálatas 5. Gálatas 5, 16. Amén. ¿De qué nos dice Dios? De 5, del 16 en adelante. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vayamos ahí. Si hiciéramos lo que a nosotros nos gusta, ¿estaríamos acá? ¿No es cierto? Por eso el Espíritu Santo le pone freno a la carne. Por eso el Espíritu Santo corrige a la carne, exhorta a la carne. Por eso le pone freno, porque si no haríamos lo que quisiéramos. Y eso nos llevaría a muchas cosas más. Pecar, mentir, hacer cosas que no debemos. Amén. Y el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, mira todo lo que hay. Disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. No hagáis eso, porque eso no es mío. Eso significa molestar. Sí,
Por equivocación quizás la podemos hacer, que somos hombres. Pero Dios, ¿qué es una amonestación? Una reprimenda, un castigo. Esa es una amonestación. A mí me pasa cuando yo trabajo, me dice, te dan una carta de amonestación. Es un castigo, una reprimenda. Si lo volví a hacer de nuevo, eso nos dice Dios aquí. Y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, mira, estamos hablando de ya cuando damos fruto, cuando ya cedemos todo y Dios cambia y mejora nuestra vida en lo espiritual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, harto que nos falta, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿A qué se refiere con la ley? No hay hombre. No hay palabra de hombre que te haga cambiar eso. Amén. Que te haga pensar de otra manera. Cuando dice ley, es la ley del hombre. La ley antigua. Que tú tenías que hacer esto, que la mujer tenía que hacer esto, vestirte. Esa es la ley. Porque Jesucristo cuando vino al mundo, estaba la ley. Y ahí se guiaba. Y la ley se mantiene porque son los mandamientos de Dios. Pero cuando vino Jesucristo al mundo, ya no fue solamente ley. Sí, ley. Es gracia. Y la gracia abarca todo esto. Y en algunos lugares los religiosos usan solamente la ley. No hay gracia. Y así es como supuestamente corrigen a la gente. Por medio de la ley. ¿Cómo? Castigo. Doctrina. Leyes vanas. Que tiene que vestirse así. Hermanita tiene que taparse ahí. Hermanita tiene que dejarse el pelo largo. El machismo es ley de hombre. ¿Y se usa en la iglesia? El machismo se usa en la iglesia. En una iglesia religiosa vaya a ver a una mujer expresarse. Nunca. ¿Por qué? Porque viven igual que afuera. Pero dio una excepción de persona aquí. Nunca la ha hecho. Nunca. Amén. Esa palabra es tan grande, mansedumbre. A veces salta la carne, hermano, pero mejor reprimirla. Mejor ceder. Ser humilde. Aunque a veces te digan cosas que no son. Pero mejor de repente callar. Y después más adelante Dios te va a dar la razón. Amén. Las obras de nuestra vida son cambios y crecimiento. Esa es la única manera de ver cuando creemos en Dios de verdad. Son cambios y crecimiento. Estos se transforman en testimonio de nuestra fe, dejando lo vano para justificarnos en Él, y no lo que nos hace bien, y no lo que nos parece bien, perdón. Dejamos lo vano para parecernos a Él. Y si intentamos parecernos a Él con favor del Espíritu Santo, va a haber fruto, va a haber crecimiento. Porque ahí va a tener testimonio, va a tener palabra, va a tener sabiduría. El primer testimonio que uno cuando expresa, o Dios te pone en un lugar, ¿cuál es el primer testimonio que se usa? Entonces, si no hay cambio, ¿cómo va a tener testimonio? Así es. Amén. ¿Va a hablar de alguien más? Es que yo conocí a una persona que cambió, mira, lo sacaron de ahí.
¿Con qué primero cambió la vida de Dios? Con uno. Uno. Si Dios te sacó de un lugar, ya. Y te hace testimonio. Pero te vas a quedar con eso. No, pues, hermano. No, porque Dios nos sacó de un lugar, nos puso aquí, nos vamos a quedar aquí como un bonito ahí tranquilo. No. Hay que moverse. Amén. Hay que moverse. Si esto no es religión. Se ha hecho muchas veces. Y no es que sea fácil tampoco, hermano. Sí cuesta. Cuestan las cosas de Dios. Cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el otro crea situaciones y la carne también. No estáis peleando solamente con el otro, estáis peleando contigo mismo. Amén. La batalla es con uno mismo. Porque un día yo puedo despertar y yo, no sé, escuchar una alabanza, leer una palabra, uy, y no sé, por un ejemplo, recién es miércoles. Ya quiero que llegue el jueves, quiero que llegue el jueves. Y llega el día jueves. ¿Y qué nos pasa? Es con uno mismo. Amén. La pelea es con uno mismo. Pero si damos, como bien dice, el brazo a torcer, es más sencillo. Amén. No quita el hecho de que vaya a seguir peleando, que vaya a seguir teniendo lucha. No, hermano. No, porque le entregué todas las cosas a Dios y Él obre y Él esté los tiempos y esté los planes de Dios. No significa que van a cambiar las cosas de un momento a otro. No. Incluso pueden empeorar. Incluso pueden empeorar. ¿Por qué? Porque el otro te va a ponerte más pruebas, más trabas. Y la carne también. Amén. Más difícil te la va a hacer. Amén. Amén. Hermano, más difícil te la va a hacer. Porque yo, por ejemplo, ahora estoy en una especie de limbo. Estoy aquí y estoy afuera, pero ya afuera casi no estoy. Una vez la hermana Verónica lo expresó, afuera ya nada me agrada. Cuando estás en las cosas de Dios y ya le agarraste el gustito a las cosas de Dios, a lo de afuera nada te agrada. Bueno, a mí ya nada me agrada afuera, de verdad. De repente trato de evitar personas porque sé cómo hablan, sé cómo se expresan. Y uno que no quiera igual se contamina. Y el diablo te apunta, te hace así con el dedo y dicen un chiste y tú no te reís. Oye, ¿por qué no te reís? Soy fome y quedo. Porque tú sabes que no tenés que reírte de eso. Amén. Sabes que no tenés que hacer burla de algo que a ti no te agrada o que Dios te dice, hey, a mí no me agrada eso. Así es. Y a veces te sentís solo. Yo de verdad a veces a mí sí me he sentido solo. De verdad me he sentido solo porque Dios me ha quitado muchas cosas. Obviamente cosas que a mí no me sirven. Pero mi propio, por digo, nosotros mismos, nuestra propia carne, nuestra propia alma, algunas veces no cede, hermano. No quiere ceder. Y se apropia de todo, de los pensamientos, del querer, de todo. Y a todos nos pasa y nos va a seguir pasando. Pero está permitido cansarse. Está permitido agotarse. Hermano, está permitido caerse. Pero no está permitido rendirse. Amén. No nos podemos rendir. Si ya estamos acá, no nos podemos rendir. Amén. ¿Cuántos de los que están afuera no quisieran volver? Arrepentidos de todo lo que hicieron, dijeron. Nos podemos caer, sí. Nos podemos cansar, sí. Nos podemos debilitar, sí. Bueno, hasta nos podemos quejar. Pero no rendirnos. No rendirnos. Eso me decía Dios a mí. Te vaya a cansar, te vaya a fatigar. Pero yo te renuevo. Yo te renuevo la fuerza. De repente llego a mi trabajo, vengo directo, literalmente llego unido. Pero estando aquí, eso se lo he dicho muchas veces a Alejandra, estando aquí se me va todo, hermano, se te va todo y es verdad, no es solo una palabra de decir, oh, es que por este magia. No, hermano, si tú buscas el Espíritu Santo te renueva, Así es. te levanta, te da energía de la nada. Claro, pero después cuando salí, y si no lo mantení, no lo conserváis, como dice, no lo conserváis en ti, ¿qué viene después? El cansancio, el sueño, el hambre.
Lo digo porque me ha pasado. De repente sí, no retengo mucho lo que Dios me ha dado. Y salgo y me baja el hambre, me baja el cansancio, me duelen las plantas de los pies. Claro, la carne. Quiere desechar, quiere vomitar todo lo que Dios nos dio. Amén. Amén. ¿Se dijo también? Entonces, hermano, si tenemos fe, ¿por qué no hemos crecido? Si tenemos fe, iglesia, ¿por qué no hemos crecido? Porque la fe está en la persona conmigo, la fe está en uno. Porque yo me retiré, yo he ido a muchas iglesias y hace tiempo que no me la palabra verdad. Y me retiré. Porque La carne hace muchas cosas, hermano. no me están. La carne reprime. Así es. Reprime. Y esa es la lucha constante. Algunas veces ni siquiera es con el otro ni siquiera está pendiente de nosotros. Esa es la verdad. Así es. La lucha es con nosotros. Con nosotros mismos. Porque le echamos la culpa. No, es que mi pareja no está ahí en la iglesia, metemos una lucha ahí. No, el otro de repente ni siquiera está ni ahí. Amén. Somos nosotros los que de repente nos creamos los problemas. Nos creamos las situaciones. Y las hacemos luchas. Pero la lucha verdadera es con nosotros mismos. Amén. Yo le comentaba a Alejandra, quiero disfrutar la vida con Dios. Pero ¿cómo voy a disfrutar la vida afuera? ¿Cómo se puede disfrutar la vida con Dios afuera? Si todos te observan, todos te apuntan, todos te juzgan. No significa que nos basemos en eso, que no, ay, que porque me juzgan yo... No, si hay uno que juzga y uno que observa. Pero si Dios me dio una vida, es para vivirla. Hermano, es para vivirla. No nos equivoquemos, no entremos en religión y decir, no, que todos los días tengo que pensar en las cosas de Dios. Sí, tenemos familia, tenemos hijos, matrimonio. Es difícil, ¿cierto? Congeniar todo y distinguir lo que es de Dios y lo que no. Por eso digo, la lucha es con uno mismo. Con nosotros mismos, a nosotros nos cuesta. ¿Por qué no? Porque tu pareja no venga, tú no vayas a venir. Ya no es con uno mismo. ¿Por qué actuamos igual si tenemos fe? ¿Por qué nos sigue gustando lo mismo si Dios nos cambió? ¿Por qué nos sigue gustando lo mismo? Si ella se supone que sacó lo anterior, lo pasado. Bueno, la palabra Santiago 2, 17. Del 17 en adelante. Esta palabra se ha expresado antes, pero a mí Dios me la reveló de otra manera. Porque dice el título, la fe sin obra es muerta. Pero ¿y qué me dice Dios? La fe sin cambio es muerta. Porque la primera obra que hace Dios es nosotros. Esa es la primera obra, el primer cambio. ¿Amén? ¿Lo tenemos? 2.17. Así también la fe, si no tienes obras, es muerta a sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque así es. No hay ningún otro Dios, hermano. No hay ídolo, no hay nada, solo uno. Eso tenemos. Ya, pero
Me perdí. Porque Dios, tú crees en que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos también saben que hay uno solo. Imagínate, ellos lo saben más que nosotros. Ellos que son los que nos incitan a errar y a pecar. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Paremos ahí. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Si yo tengo fe y no he cambiado, Dios no ha obrado en mí. ¿Se ha cumplido algo de todo lo que Dios ha hecho promesa para mí o para ti? Porque Dios dice que te ama, Dios dice que es misericordioso, que tiene planes contigo, y tú lo amas. Tú tenés fe, tú crees. Pero eso sirve de algo si no hemos cambiado, si no ha visto obra en nosotros. Eso es lo que voy, hermano. ¿Ha servido de algo querer tanto, tener tanta fe incondicional, sin que cambiemos? No. Pues yo puedo creer mucho en algo. Pero si yo no creo por eso, entonces mi fe es nula. Como dice el título, mi fe es muerta. Como si esa fuera una fe de cartón. La gente que de repente se pone polera que dicen fe, o Jesús, y siguen siendo los mismos. Siguen actuando igual. Siguen tratando a la gente igual. Esa es la obra. Así me lo mostraba Dios. El cambio. Si tú no cambias, ¿de qué te sirve tu fe? ¿De qué te sirve creer? Pero no, miramos al otro. No, si tiene fe, pero sigue igual, no ha cambiado. ¿Y tú? Mano, lo hemos hecho. Mano, lo hemos hecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vosotros veis, pues, en el 24, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. ¿Cómo nos justificamos? Bueno, ¿cómo nos justifica Dios? Nosotros no nos podemos justificar nosotros mismos. Por el cambio que ha hecho en nuestra vida. Por nuestra fe. Si yo le creo, cambio. Si yo le creo, mejoro lo que tengo que mejorar. Si yo le creo, saco lo que tengo que sacar. Si yo le creo. Pero si yo le creo, voy a seguir igual. ¿Tenemos fe? Sí. ¿Pero es fe verdadera? ¿Le creemos de verdad? Cuando yo le puedo preguntar a alguien, hey, ¿tú conocías a Dios? Y si esa persona ha cambiado de como era antes y Dios la ha cambiado de verdad, esa persona sí conocía a Dios. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. Pero si sigue siendo el mismo, ¿conocía a Dios? ¿O le sigue buscando? Porque llevamos 23 años buscándolo. ¿Lo hemos encontrado? ¿Algunos sí? Sí, porque algunos
Hemos cambiado. Han cambiado. Pero ¿quién sabe más de uno mismo que Dios? ¿Quién podría saber más de uno mismo que ha cambiado sino Dios? Y te lo hace ver. ¿Por qué? Porque te confirma. Y mira bajito lo que dice en el 26. Pero como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Me confirma. Pero como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Yo puedo tener fe, pero si no he cambiado, sigo siendo el mismo muerto de afuera, así como llegué. Y podemos estar años así, décadas así. Mani, no solamente nosotros, ya somos nosotros, es nuestra decisión. Pero, por ejemplo, nosotros los que tenemos niños, ¿qué hacen los niños? Siguen el ejemplo de los padres. Entonces, ellos van a llegar a un punto en su vida que van a decir, oye, mi papá y mi mamá seguían siendo los mismos. Iban a la iglesia igual. Decían conocer a Dios, pero seguían siendo los mismos. ¿Y a ellos les va a parecer bien? Está bien, ya uno no quiere. Te la gana. No acepta. No querés cambio. No querés mejorar. ¿Te gusta lo que seguís haciendo o te sigue gustando lo que hacías antes? ¿Está bien? Es decisión de uno. Si es eso, hermano, decisión. Porque Dios no está todos los días golpeando de la puerta. Él va a estar ahí, esperándote. Somos nosotros los que si queremos tomarnos de su mano. Somos nosotros si queremos aceptarlo. Solo decisión. Porque puedes venir aquí, escuchar la palabra, tomar la palabra incluso. Pero hasta ahí. Como decía el día jueves, dejar que Él entre. Que entre en nuestras vidas. ¿O tenemos miedo? Yo tuve miedo al principio. Yo tuve miedo. Porque decía, ya si encontrara Dios en mi vida, va a cambiar todo. Sí, va a cambiar todo. Pero para bien, hermano. Dios no te va a cambiar para mal. Entonces, ¿a dónde está el miedo? ¿A dónde está la indecisión, la duda, la incredulidad? Cosas nuestras. Nada más que nuestras. Y esa batalla la vamos a tener todos los días hasta que nos vayamos. Todos los días, hermano. Todos los días vamos a pelear con la carne. Todos los días. Pero va a llegar un punto donde la carne va a ser una pura opción. Va a ser una pura opción. Apartarse o morirse. Para nosotros ahora es solamente apartarse, porque la carne aún no muerto. Aún no muerto. Porque cada quien sabe la condición que está. Cada quien sabe cómo actúa la carne en uno. Si se la gana o no. Nos conocemos. Cada uno sabe cómo es, ¿cierto? Porque si nos apoyamos en la palabra como sabiduría, no esperemos a justificarnos en cualquier hombre o mujer que también las sepa. Por ejemplo, si yo salgo de aquí y me preguntan por una palabra y yo la expreso, no porque yo la expreso o me la sé, significa que yo tengo la razón. No porque tú sepas algo, o lo entiendas, o dices al parecer entenderla, no significa que tengas la razón. Y menos si son las cosas de Dios. Porque las revelaciones son distintas.
Son distintas, hermano. Puede decirse que de una palabra se puede sacar mucho. Y es así. Si nuestra fe está fundada en Cristo, deberíamos dar fruto. Y si no es así, ¿dónde está fundada nuestra fe? Fundar viene de fundación, de la base. Si nuestra base es Cristo y no hay fruto, ¿de qué está hecha nuestra base? ¿De qué están hechos nuestros cimientos en Cristo? Difícil pregunta. Como la fundación de los edificios, como lo había expresado la hermana Verónica. Si nuestra fundación es Cristo, es Jesucristo, ¿por qué no ha habido fruto? ¿Dónde está fundada nuestra fe? En la arena, en el lodo. Primera de Corintios 2, 1. Amén. Dos, 1. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con divinidad, lo que nos pasa a nosotros, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El hombre puede decir muchas cosas. Nosotros podemos decir muchas cosas. Pero si no está fundada en el poder de Dios, no nos edifican. No nos sirven. Por eso ahí es donde hay que aprender a distinguir. Por eso se decía que algunas veces tomamos lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta. Claro, porque el poder nuestro, no nuestra voluntad. Pero si fuese poder de Dios, tomaríamos todo. Y habría crecimiento, habría cambio. Dios me decía, me lo mostró de esta manera, que el proceso y los planes de Dios son como un laberinto. Así me mostraba Dios. ¿Mostramos el laberinto? ¿Han visto el laberinto? ¿Han hecho el laberinto cuando chicos? Ya, lo mismo. La palabra es el alimento y el consejo. El Espíritu Santo es el guía que nos lleva. Y las paredes y callejones sin salida son el mundo. El laberinto en sí es el mundo. Y el Espíritu Santo es nuestro guía para salir de ahí hasta el día que nos vayamos. Así me lo mostraba Dios. De repente llegamos a un callejón sin salida. Problemas, aflicción. Después seguimos avanzando. Otro callejón sin salida. Y pensamos que no hay salida. Pero ¿quién nos guía? El Espíritu Santo. ¿Y cómo nos mantenemos? ¿Cómo nos alimentamos durante el proceso? La palabra. Mira que van a la comparación. Pero así me mostraba Dios. Porque así el mundo fuera un laberinto. De repente te encontré con callejones sin salida. De repente te pasillo derechito y avancé. Y pensé que iba bien. Otro callejón sin salida. ¿Por qué? Porque cuando andamos en nuestra propia voluntad o nuestro propio pensar, pensamos que estamos bien.
Pero si no andamos con la guía del Espíritu Santo, si no andamos con el alimento, que es la palabra, ¿cómo vamos a avanzar? Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a cambiar? Si eso es, hermano, tenemos tanto ya, hemos escuchado tanto, pero de tanto hemos tomado. Amén. Dios no te dice, vuélvete religioso, léete la Biblia de memoria, aprende las palabras de memoria, hermano. Si hay multitud de 4 o 5 palabras que se expresan, que tomes una. Una como consejo, una como decirlo, como aliento. Una que tome, ya tomaste la palabra. Porque Dios ya te habló. Amén. Amén. Eso es lo que quería expresar. Amén. Que sigamos buscando de Él, hermano, no nos cansemos. Porque Dios va a seguir con lo salado y lo dulce, va a seguir con lo salado y dulce hasta que cambiemos nuestra manera de pensar. Y la única manera de hacerlo es con Él. Amén. Nada más que con Él. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga sus palabras y a los corazoncitos que pudieron escuchar a través de este medio. Porque la palabra es para edificación. No la hagamos hobby, no la hagamos un hábito. Amén.